¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Existe una creencia súper generalizada de que los derechos humanos, la igualdad y todo el tema de la conciencia ecológica son cosas que nacieron antes de ayer. Ya, totalmente. Como si fueran inventos de la Revolución Francesa. Exacto. O de los movimientos sociales del siglo XX. Pero resulta que, al sumergirnos en la pila de fuentes, artículos y todas las notas exegéticas que hemos recopilado para la inmersión profunda de hoy, pues nos damos de bruces con una realidad fascinante. Y tan fascinante, fíjate. Es que las semillas de estas ideas que vemos tan radicalmente modernas no surgieron en un salón parisino ni en un laboratorio. Surgieron hace miles de años, en medio del desierto y además escritas por un pueblo que lo acababa de perder absolutamente todo. Es que el contraste histórico ahí es asombroso. Por lo general, la literatura antigua, y muy especialmente los textos religiosos, sufre un escrutinio que es, digamos, súper anacrónico. Claro, se intentan analizar como si fuesen manuales de biología. Eso es, libros de biología evolutiva o tratados de geología. Y claro, al aplicar esa lente científica moderna a un texto de la Edad del Bronce, pues el significado original se distorsiona tanto que se vuelve irreconocible. Ya, se les exige a los autores antiguos que respondan a dilemas sobre el carbono 14, ¿no? Tal cual. Cosas de genética que, jamás pasaron por sus cabezas. Y en ese proceso, pues, se sepulta por completo la verdadera genialidad y la subversión del mensaje que querían transmitir a la gente de su época. Pues ese es precisamente el enfoque de nuestro análisis de hoy. Vamos a realizar un análisis detallado y minucioso de un fragmento que es increíblemente famoso, pero a la vez uno de los más incomprendidos de la historia literaria. El libro del Génesis, concretamente la narrativa del sexto día de la creación. Que tiene tela. Tela marinera. Y el objetivo aquí, basándonos en todos los documentos aportados, pues no es reabrir debates estériles sobre creacionismo, contra darwinismo ni nada de eso. La misión es desenterrar el código oculto. Porque cuando uno empieza a rascar un poco la superficie y a leer esto en su idioma original, en su contexto geopolítico, lo que emerge es un manifiesto ético espectacular. Ya te digo. Pero claro, para captar esa magnitud, el contexto histórico es innegociable. Efectivamente. La gran mayoría de los eruditos e historiadores coinciden en que este relato, o sea, tal y como lo conocemos ahora en su forma final, fue redactado durante o justo después del cautiverio del pueblo hebreo en Babilonia. Hablamos del siglo VI antes de nuestra era, ¿verdad? Ajá, por ahí anda. Y hay que imaginar la situación, o sea, una nación entera que ha visto su capital arrasada, su templo destruido y que ahora vive exiliada, sometida por la apabullante maquinaria cultural y militar de los babilonios. Una cultura que además imponía una visión del universo un tanto particular. Vale, vamos a desgranar esto, porque las fuentes que tenemos aquí detallan precisamente esa visión babilónica y, madre mía, es aterradora. Es una película de terror, sí. Literal. En mitos como el famoso poema épico Enuma Elis, la historia de cómo se forma el mundo es violencia absoluta. Un dios guerrero llamado Marduk asesina a la diosa primordial Tiamat, la parte por la mitad y con su cadáver forma el cielo y la tierra. O sea, el mundo es literalmente el resultado de una carnicería. Ostras, sí, es fuertísimo. ¿Y qué pasa con la humanidad en ese mito? Pues la antropología ahí es aún más desoladora. Según este relato babilónico, los seres humanos son un mero subproducto de esa guerra entre dioses. Un daño colateral, por así decirlo. Peor aún, los dioses deciden crear a la humanidad a partir de la sangre de un dios traidor asesinado, con un propósito único y superhumillante que es ser la mano de obra barata del panteón. Madre mía. Sí. Los humanos existen exclusivamente para hacer el trabajo sucio, para cultivar, para construir cosas y así permitir que los dioses puedan descansar. O sea, es una cosmología diseñada a medida para justificar un imperio militarista. Claro, donde la violencia es la ley natural y el ser humano es un esclavo más, ¿no? Exacto.
una pieza insignificante en la maquinaria de los poderosos. Pues frente a esa pesadilla de sangre, vísceras y esclavitud, uno lee los documentos sobre el texto hebreo del sexto día y resulta completamente revolucionario. Es que es un documento súper subversivo y sobre todo pacífico. Es que no hay guerras en el cielo. Cero guerras, no hay monstruos marinos a los que descuartizar. El relato hebreo establece un escenario de orden, de tranquilidad absoluta. La divinidad simplemente habla y la materia responde. Y de hecho, uno de los artículos resalta un detalle maravilloso sobre cómo surge la vida animal. Ah, sí, el tema de la tierra. Eso es. El texto dice algo así como, produzca la tierra seres vivientes. O sea, es como si hubiera una delegación del proceso creativo. Y lo fascinante aquí es que esa es una observación lingüística clave. El verbo que utilizan implica que la tierra, que ya se había formado en los días anteriores, actúa ahora como un agente mediador. No es magia de la nada, entonces. Para nada. La creación aquí no es un acto donde las cosas aparecen por arte de magia en cada paso, sino un proceso interdependiente, es colaborativo. El creador invita a la propia materia a participar en esta explosión de vida. Qué bonito eso. Y lo hace además estableciendo categorías muy funcionales. Exacto, porque las fuentes mencionan que el texto divide a los animales en 3 grupos muy específicos. Y ojo, no es una taxonomía de estas modernas basadas en el ADN. No, claro. Es súper práctica. Habla de los animales que pueden ser domesticados, las bestias salvajes que van libres y las criaturas que se arrastran por el suelo, como los reptiles o los insectos. Y recalca que todo esto ocurre según su especie. Ajá, según su especie. Da la sensación de, digamos, un nivel de organización súper meticuloso, como si fuera un relojero montando las piezas de un mecanismo. Un mecanismo complejísimo, y ese concepto de mecanismo da en el clavo, porque nos lleva a la palabra hebrea más repetida en este capítulo, que es tov, que tradicionalmente se traduce como bueno. Bueno, claro. La realidad nuestra asume que se refiere a algo estéticamente agradable, un paisaje bonito, ¿sabes? Ya. Pero en el pensamiento antiguo del Cercano Oriente, Tov significa, ante todo, funcional. Funcional. Eso es. Significa que algo cumple su propósito dentro de un sistema que está ordenado. O sea, frente al caos absoluto de Babilonia que comentábamos, este relato presenta un ecosistema donde cada insecto, cada animal, cada hierba tiene un rol indispensable. Están conectados. Totalmente, en una red de interdependencia. El cosmos es básicamente un hogar perfectamente acondicionado. ¡Qué pasada! Y justo cuando el escenario está listo, limpio y funcionando a la perfección, pues llegamos al clímax. Venimos de un ritmo constante de dijo Dios y fue así. Pero de repente el texto frena en seco. Hace una pausa. Una pausa deliberativa, sí. Como una especie de concilio, ¿no? La divinidad dice, hagamos al ser humano. Y claro, ese plural en hagamos siempre levanta cejas. Ya te digo. Las notas exegéticas aclaran que intentar leer esto como un manual de teología trinitaria cristiana es, otra vez, uno de esos anacronismos que hablábamos. Entonces, ¿cuál era la función real de este plural para los autores? Pues a ver, este plural, desde la perspectiva histórica, funciona como un recurso literario magistral. Sirve para subrayar la monumentalidad del momento. Para darle bombo, digamos. Exacto. Entre los especialistas, pues las 2 explicaciones más sólidas apuntan a que es un plural de majestad, o sea, el tipo de lenguaje que utilizaría un monarca al emitir un edicto imperial, o bien una escena donde la divinidad se dirige a su corte celestial de ángeles. Vale, ¿tiene sentido? El caso es que, independientemente de cuál elijas, el efecto narrativo es un redoble de tambores, rompe la cadencia para avisar de que lo que viene no tiene precedentes. Y vaya si no los tiene, fíjate. El texto subraya esta singularidad usando el verbo crear 3 veces seguidas en una sola frase, para enfatizar que es una intervención única. Y entonces suelta el concepto que termina moldeando la filosofía occidental, la famosa imagen de Dios. La imago Dei, claro. Eso es. Los documentos indican que el original usa términos que se traducen como representación, estatua o semejanza cualitativa. Pero a ver, aquí tengo que plantear un desafío. Dispara. Es que choca un poco. Si se supone que la divinidad en esta tradición es puro espíritu, un ser inmaterial, ¿qué sentido tiene hablar de hacer una estatua o una copia física de algo invisible?
Es una paradoja brillante. Y la verdad es que solo se resuelve viajando mentalmente a la política del antiguo Oriente Próximo. En los imperios vecinos, en Egipto y Babilonia, la idea de ser la imagen de un dios era algo literal y exclusivísimo. ¿Exclusivo para quién? Pero también para los reyes. O sea, solo el faraón egipcio o el monarca babilónico tenían el título de ser la imagen viviente de la deidad sobre la tierra. ¡Ostras! O sea que el monarca acaparaba toda la divinidad, justificando así su poder absoluto sobre los demás. Tal cual, los demás no eran más que siervos. Esa era exactamente la función sociopolítica de esos mitos. Así que, cuando los autores hebreos, que recordemos, son un pueblo marginado y exiliado, afirman que el ser humano genérico está hecho a la imagen de Dios, Están detonando una bomba ideológica. una bomba absoluta. Están cogiendo el título más elitista de las superpotencias y lo están democratizando a una escala brutal. Es que le arrancan la corona de la cabeza al faraón y se la colocan a cada persona del planeta. Me vuela la cabeza. De una dignidad sagrada e inviolable. O sea, ser la imagen de Dios no tiene nada que ver con tener ciertos rasgos físicos. No. No, tiene que ver con una función representativa. El ser humano es colocado en el mundo como el vicario visible de un Dios invisible, y esa semejanza apunta a las capacidades relacionales, creativas y morales, el amor, la justicia, el razonamiento. Eso es lo que refleja la imagen. Alucinante que un concepto tan igualitario naciera en circunstancias tan opresivas. Y el análisis de las fuentes revela que esta igualdad es todavía más profunda, porque en ese mismo clímax se especifica que varón y hembra fueron creados simultáneamente a imagen de Dios. Ajá, al mismo tiempo. O sea, no hay un orden secuencial, no hay uno derivado del otro. Ontológicamente están al mismo nivel. Lo cual supone otro golpe frontal contra las estructuras patriarcales aplastantes de la antigüedad. El relato deja súper claro que la imagen divina no es patrimonio exclusivo de lo masculino. Ni de lo femenino, claro. Rompe con todo. Totalmente. De hecho, la implicación teológica es que como el creador es un ser esencialmente relacional, pues la soledad o el aislamiento no podrían reflejar su naturaleza. Se necesita la pluralidad humana en todas sus formas de comunión para representar bien a la deidad. Es una base textual inquebrantable para rechazar cualquier idea de superioridad de género. Pero bueno, aquí entramos en uno de los puntos más conflictivos de los documentos. A ver. Junto con esta identidad sagrada viene lo que llaman el mandato cultural. El texto relata una bendición para multiplicarse y añade dos verbos que, leídos hoy con la crisis climática que tenemos, suenan súper ásperos. Sí, sojuzgar y dominar. Esos mismos, sojuzgar la tierra y dominar a los animales. A simple vista parece que dan barra libre para la destrucción total. Suena como si fuéramos conquistadores militares que invaden, arrasan bosques, sacan petróleo y dejan todo envenenado. Y lo triste es que es una lectura que se ha usado durante siglos para justificar precisamente eso, una explotación industrial despiadada del planeta. Como si la naturaleza fuera un almacén infinito, ¿verdad? Exacto, a disposición del capricho humano. Pero si conectamos esto con el panorama general y aplicamos el rigor lingüístico a esas raíces hebreas, el significado se da la vuelta por completo. ¿Ah, sí? ¿Qué dice el análisis? Pues que en el resto de la literatura bíblica de la época, la palabra usada para dominar no describe tiranía, describe el gobierno de un rey justo o la labor de un pastor que arriesga su vida para cuidar y proveer a su rebaño. Vale, claro. Entonces, usando una analogía moderna, esto encaja mejor con la figura de un jardinero jefe o un virrey, más que con un tirano. Un jardinero jefe, me gusta eso. Claro, es como si el dueño de una finca preciosa te da las llaves y te dice, gestiona esto en mi nombre. Haz que florezca, extrae su potencial, pero recuerda que esto no es tuyo. O sea, hay autoridad delegada sí, pero para servir al ecosistema, no para aniquilarlo. El concepto clave es la mayordomía responsable. El verbo sojuzgar implica un esfuerzo de domesticación creativa, transformar lo silvestre en agricultura, desarrollar el arte, la ciencia, pero siempre dentro de los límites de ese tov, del orden funcional que decíamos antes. Claro, si la divinidad acaba de decir que todo es bueno porque cumple su propósito. Pues un ser humano que se dedique a contaminar y destruir esa red no está ejerciendo un dominio legítimo.
¡Qué interesante! Y fíjate, esa idea de armonía absoluta nos lleva directamente a revisar el menú original que plantea este relato para el Edén, algo que, la verdad, casi todo el mundo pasa por alto. Sí, la dieta es un detalle crucial. Los versículos finales especifican que a los humanos se les asignan las plantas que dan semilla y los árboles frutales. Y a los animales, desde bestias salvajes hasta aves, se les da la hierba verde. O sea, absolutamente todos, el león, el humano, todos comen ensalada y fruta. Es vegetarianismo puro. Y esto plantea una pregunta importante. Sí, la ley de la selva. Pero el diseño ideal de este relato antiguo carece por completo de violencia. No hay sangre derramada para sobrevivir. Es la representación del shalom cósmico, ese término hebreo tan rico que denota integridad y una paz inquebrantable entre las criaturas. Es alucinante, porque esto contradice esa narrativa moderna de que la supervivencia del más fuerte es el ideal definitivo para la naturaleza y para nuestras sociedades. Totalmente. Pero este texto subversivo te dice que la depredación no era el plan original, que de hecho es una fractura del sistema ideal. Según las notas exegéticas, el consumo de carne no se permite teológicamente hasta mucho después, tras el diluvio universal. Y como una concesión, además. Exacto, una concesión trágica ante un mundo que ya está roto. La visión inicial es de una abundancia tan bestial que nadie necesita devorar a otro ser vivo para existir. Y esa generosidad es el pilar del ecosistema originario. Es un ideal tan potente que siglos después los profetas lo recuperan para hablar de la utopía final. O sea, visualizan al lobo conviviendo pacíficamente con el cordero. El origen y el destino están marcados por el fin de la violencia. Pues habiendo establecido este escenario pacífico con una biosfera rebosante de vida, sin violencia, y con estos administradores dignos cuidándolo todo, llegamos a la evaluación final del sexto día. El clímax absoluto. Hasta ahora, la divinidad decía que su obra era buena, funcional, pero al crear a la humanidad, el adjetivo cambia radicalmente. El cambio ahí es súper revelador. El texto dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Tov meod. La inclusión de ese adverbio de intensidad no es un adorno. Es como si la maquinaria no estuviera completa hasta que los administradores llegan, ¿no?
El agua era funcional, las plantas también, pero la suma integrada de todo, presidida por seres libres y racionales, pues eleva el universo a otro nivel. Alcanza su pico de perfección operativa, exacto. Las fuentes coinciden en que esto no es solo un hábitat inerte, es la inauguración de un templo cósmico diseñado para ser habitado. El muy bueno significa que la sinfonía toca en perfecta armonía. Paz entre lo divino y lo humano, igualdad de géneros, sin opresión y cuidado del medio ambiente. Llegados a este punto, la perspectiva inicial cambia drásticamente. Lo que parecía un mito exótico resulta ser un manifiesto ético asombrosamente sofisticado. Es una declaración documentada de dignidad humana universal, igualdad de género y mayordomía ecológica que rechaza la avaricia. Y la relevancia contemporánea es inmensa, porque compartas o no las creencias religiosas, las estructuras morales de hoy, como los derechos humanos o el ecologismo, beben de esta audaz narrativa. Estos intelectuales hebreos en medio del exilio y la violencia babilónica se atrevieron a soñar que el mundo no tenía por qué ser un matadero caótico. Es revelador ver cómo nuestros valores más modernos tienen raíces tan antiguas. Pero revisando la última parte de los apuntes queda un giro conceptual sutil, algo que desafía cómo entendemos todo este sexto día. Sí, hay una provocación final en estos textos que invita a reflexionar, sobre todo hoy en día. Hemos hablado del sexto día como el clímax de la humanidad gestora, el trabajo, el cuidado de la tierra, el cénit de la productividad. Sí, la acción constante. Pero el texto prepara el terreno sutilmente. El sexto día marca el final del trabajo, pero no es el clímax absoluto de la historia. El verdadero punto culminante, la coronación del cosmos, no es el ser humano en modo productivo, sino lo que pasa en el séptimo día, el descanso, el cese de la producción. Ostras, qué concepto más contracultural para la mentalidad de hoy en día. Totalmente disruptivo. Dejo esta reflexión. En un mundo obsesionado con la productividad perpetua, con dominar la tecnología, exprimir cada segundo, ¿y si la máxima expresión de llevar esa dignidad sagrada no consistiera solo en trabajar y transformar el entorno? ¿Y si el mayor reflejo de esa imagen superior fuera tener la sabiduría para saber cuándo detenerse, dejar de producir y aprender a descansar en paz con el universo? Madre mía, qué cierre tan poderoso. Al final, parece que, al quitarle el polvo a estas narrativas, no encontramos una reliquia, sino un espejo súper nítido que sigue exigiéndonos repensar qué significa realmente habitar este mundo y ser humanos. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.